Buenas amigos, acá estamos con un ZX10R del 2012. Que esto vamos a hacer la conexión del escáner JDA M100, que lo tengo por acá. Acá está. Este es el escáner JDA. Vamos a conectarlo sin tener el cable que se usa para la conexión, que es este. ¿Tá? Vamos a utilizar este, el universal este. ¿Tá? Si no tiene el universal ese, que este viene por defecto con el escáner, lo enchufan y le explico cómo tienen que conectarlo en esta pinera para después conectarlo en la toma DLC que va acá abajo, que ahora la vamos a sacar de ahí. ¿Tá? Bueno, vamos a proceder a lo siguiente. Primero vamos a descubrir la toma DLC y vamos a medir a ver dónde están cada pin, dónde está cada conexión para el escáner. ¿Tá? Vamos a hacer eso. Acomodo esto para que enfoque y ya estamos con eso. Bueno, ahí ya tenemos acá el polímetro en corriente continua, en voltaje, para medir ahí. Y acá vamos a buscar la toma DLC, la toma de diagnóstico, que es esta de acá. Una toma de diagnóstico de 6 pines, que ven que hay uno que no se usa. Vamos a sacar el tapón ciego este, que está aquí. Y vamos a medir, visto de frente, con la traba hacia arriba. ¿Ven esta traba que está acá? Vamos a medir ahí. ¿Tá? Ahora yo mido y después que mida todo, hago un croquis en el pizarrón y les queda todo anotado y les explico todo eso para que a ustedes les quede allí. Ahí ponen pausa en el video y se fijan ahí lo que hay. Bueno, vamos a pinchar acá. En Kawasaki siempre sabemos que el cable negro con línea amarilla es tierra, es masa. Así que vamos a poner el negativo del tester allí. Bueno, vamos a empezar midiendo por el de arriba, a ver qué nos da ahí. Bueno, ahí tenemos 12,52 volts. Quiere decir que eso es positivo de batería, quiere decir que va a ser la alimentación de nuestros escáner. Y el negativo, por supuesto, el que estoy pinchando el otro. ¿Tá? Vamos al de al lado acá. 2,37. Por ese voltaje que tiene, evidentemente es como un protocolo de comunicación CAN. Vamos a pinchar al lado a ver si también tiene 2,5 volts aproximados. Y como vemos tiene 2,5 volts aproximados. Bueno. Ahora preguntarán cuál es el CAN low y el CAN high. Bueno, el que dé el menor voltaje, CAN low, 237, ese es el low. Y el CAN high, ese se queda un poquito más, 2,46. Y acá el último pin que nos falta revisar, vamos a pincharlo ahí a ver qué nos da, 5 volts. Ese es un pin de servicio, para conectar accesorios, la moto, lo que sea. Acá tienen 5 volts y acá tienen positivo y negativo. Todo esto viene por llave de contacto. ¿Va? Vamos al croquis en el pizarrón y ya le explico eso. Bueno, se nos quedó chico el pizarrón, no entra todo. Bueno, la ficha acá tienen dibujada la toma LCD vista de frente como vimos con la traba hacia arriba. Y estas son las trabas que trae para no errarle en el conector. En el conector original, si ven, tiene las trabas esas para no errarle, ¿verdad? Que pueden enchufar otra cosa. ¿Tá? Así que es la ficha esta vista de frente. Como ustedes tienen que conectar los cables de el universal acá, sí. ¿Tá? Bueno, dijimos que el cable que estaba acá arriba, que ese es un cable marrón con blanco, es el positivo 12 volt que dijimos que viene por la llave. Acá abajo el negro con amarillo, que está acá, dijimos es el negativo. O sea que acá tenemos con qué energizar el escáner, estos dos de acá. Bueno, dijimos que estos dos de acá abajo son el protocolo de comunicación CAN. Que que nos dio un poquito menos voltaje, que nos dio 2,37, es el CAN low. Y después el otro que nos dio un poquito más, que nos dio 2,46 volts, ese es el CAN high, que es el cable gris con azul y este es el celeste. Así que acá tenemos toda la conexión para hacer el diagnóstico de este ZX10R. El de 5 volts que es de servicio, que es para conectar accesorios y todo, este no se usa, este viene vacío y ahí lo dejamos por ahí. Muy bien, lo que yo le explicaba, que si no tienen este que viene por defecto en el escáner, cuando lo compran, sí o sí viene este DB15 adaptado a un OBD2. Si se fijan en el OBD2, acá en los pines tienen los números que van del 1 al 16. De todas maneras, en internet ponen pinout OBD2 y les dice a qué corresponde cada pin y dónde va ubicado cada pin. ¿Ah? Que ahí lo van a ver clarito. Acá no enfoca, pero ahí enfocó un poco. Ven los números allá abajo, apenas se ven. Ven 11, 12, todo ahí abajo. Bueno, lo que yo les decía. El positivo que enchufan acá, van a enchufar el 16 del OBD2 y el 16 del OBD2 lo enchufan acá. Acá,
En el OB2 enchufan el 4 y el 5, lo unen y eso unido lo ponen acá, en la toma DLC. Y ya tienen alimentado el escáner. Y acá con los CAN lo mismo. ¿Tá? El CAN es el 14 del OBD2, lo pinchan en el OBD2, lo ponen acá. Y después el 6 del OBD2 lo enchufan al OBD2 y el OBD2 lo pasan para acá. Y ahí ya están conectados sin necesidad de tener ni siquiera el otro cable. Bueno, vamos a enchufar el escáner a ver qué puede hacer JDA en estas Kawasaki ZX10R. Bueno, acá ya estamos con todo conectado acá y el coso. Vamos a hacer la conexión. Dijimos que el negro con amarillo es el negativo, así que acá buscamos power negativo y lo conectamos en el negativo de la toma del S, que este acá abajo. Después vamos a enchufar el positivo, que el positivo es el cable rojo este que está acá, que dice power positivo, lo vamos a poner acá en la alimentación 12 volt. Y después nos quedan los CAN high y CAN low. Vamos a buscar acá el CAN, este es el CAN high, CAN positivo, que dijimos que era el de este de punta, dijimos que era el gris con línea azul. Vamos a fijarnos en el pizarrón. Sí, el gris con azul. Enchufamos acá. Así que nos queda la última conexión, que es acá al medio, ¿verdad? Vamos a enchufar acá. Bueno, y ahora cuando dé contacto es cuando todo va a explotar. A ver si explota o no explota. Vamos a dar contacto. Y ahí tenemos energizado el escáner. Y ahí tenemos modo diagnosis. Vamos a entrar a modo diagnosis. Vamos a buscar Kawasaki. Dijeron en español es Kawasaki. Que ellos lo dicen bien, nosotros lo decimos mal. Y acá selección de vehículo. Acá tienen todos los modelos de Kawasaki. Acá Ninja, entramos Ninja. Y acá tienen todos los modelos en Ninja que hay. Miren ZX10 todos los modelos que hay. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modelos. Vamos a hacer una cosa. Si no sabemos cuál es, entramos ahí en Ninja. Opa, perdón, vamos para atrás. Para atrás. Y vamos a decir que haga búsqueda automática. Que la haga por nosotros la búsqueda automática. Ahí ya la realizó. Motor. Vamos a entrar a motor. Información a ver. Y ahí se comunicó. Bueno, datos de la EQ. Bueno, ahí nos da el número de la EQ de identificación, que es 21 175 0764. ¿Tá? Yo acá tengo el manual que lo bajé y vamos a fijarnos el número de la computadora. Acá a ver si lo vemos, si logro enfocar, a ver. Bueno, acá se ven, acá tengo allí la computadora. Y en la computadora, acá arriba viene grabado en el propio plástico los números, el código ese que me acaba de dar. El número que a mí me dio fue este, ¿verdad? 21-0764, ¿está? Y acá nos dice para qué comercio, para qué lugares se fabricó con esta computadora. Para Estados Unidos, California, Canadá. Y nos dice un dato muy importante acá. Que esta EQ es sin inmovilizador. Porque las otras vienen con inmovilizador. ¿Ven? Las otras seriadas 765 con inmovilizador, ¿tá? Así que esto ya es un dato importante. Le da ese número. Ustedes se fijan en la computadora, ¿verdad? Allí abajo del tanque de nafta. Tiene que levantar la caja de filtro de aire. Y hace como un sándwich en la caja de filtro de aire. Está la computadora y si tiene este número ya saben que es con inmovilizador. Muy bien. Vamos a ver qué hace el escáner acá. Disculpe que los mareé. Vamos ahí. Enfoque esto. Vamos a trancarlo acá. Si no se cae y no se mueve. Bueno. Esperen que acomodo. Bueno, ahí ya acomodé. Vamos para atrás. Esto ya lo vimos. Datos actuales. Bueno, ahí nos está diciendo todos los datos. La moto está apagada. Está en contacto, pero apagada. Y acá nos muestra todos los datos. ¿Ah? Vamos para atrás. Acá, congelar datos de cuadro. Esto es cuando la moto registra una falla. Y en el momento de registrar la falla, congela todos los datos que estaba leyendo en ese momento. Vamos a fijarnos en la primera grabación. A ver, y estos son los datos que grabó en el momento de la falla. ¿Ah? El motor tuvo una parada de emergencia, off. Esta moto lo que le pasó, se quemó el fusible de alimentación de la computadora.
Por eso dice parar el motor de emergencia en off. ¿Tá? Y le muestra todo lo que leyó en el momento que se apagó el motor, ¿verdad? Eso es para guiarlo. ¿En cuál es el problema? Acá tiene dos fallas más que está más o menos lo mismo. Muy bien. Volvamos para atrás. Acá, códigos de error. A ver si tiene algún código sin código. Ahora no tiene ningún problema. Está todo impecable. A ver, esto para borrar los códigos. Y acá, prueba de actuadores. Acá los inyectores, yo tengo la moto, está armada. No vamos a poder ver mucha cosa, pero capaz que alguna cosa le podemos mostrar. Este es el soporte que yo tenía de alta tecnología para aguantar la cámara. Bueno, vamos a buscar algo que puedan ver. Bueno, el inyector no la bomba de combustible sí la pueden escuchar. Vamos a arrimarnos acá para el tanque y yo voy a hacer silencio y vamos a ver si la escuchan. Y vamos a poner acá para que vean cómo es. Bomba de combustible, ahí apagado y la va a activar por 5 segundos. Hago silencio y activo. Ahí no sé si escucharon, si quedó en la grabación. Bueno, ven que apoyo acá. Si no volcamos, vamos a volcar acá. Ahí. Bueno, el enfoque está. Oh, estamos con la luz. Bueno, vamos a salir para atrás. Y vamos a enfocar. Bueno, ya probamos la bomba de combustible. Acá las bobinas encendido también las probamos una y vemos si larga chispa o no. Yo tengo otros videos de otras pruebas que hacen en Kawasaki. Ahí les muestro todo. Como las bobinas, el actuador de la segunda mariposa. Acá el actuador de la submariposa que dice ahí, ahí. El sonido de aire, a ver si se puede escuchar cuando lo active. Se escucha, pero no sé si lo llegó a salir en el teléfono. Actuador de la bola acá. Eso sí, estamos acá. Acá eso se va a ver. Está acá abajo. Vamos a darle acá. Y vamos a darle al actuador. Ahí. Off. Vamos a ponerlo. No. Ahí está. Espectacular. Vamos a acomodar acá. Bueno. ¿Qué más hay? Vamos a salir. Ventilador alrededor. Vamos a prenderlo. A ver si lo escuchamos. Vamos a movernos para acá. Vamos a ver si lo escuchamos. Va. Opa. Ahí está el electro prendido y está soplando. Bueno, vamos a seguir buscando. A ver qué más podemos probar. ¿Qué más tenemos? Válvula del solenoide de admisión de aire. Vamos a ver si se escucha. No, no se escucha. Bueno, vamos para atrás. No tenemos más nada para probar. Acá está el inyector que no se lo puedo mostrar porque está la moto armada. La bomba de combustible sí la escucharon. Las bobinas encendidas están puestas allí, hay que sacar las bujías. La válvula esta también se escuchó. El actuador, este no lo escuchamos. Vamos a poner las mariposas secundarias de la misión ahí. Vamos a escucharla, a ver. Vamos a poner acá. A ver si se escucha. Hago silencio. Va. Va de vuelta porque se escuchó muy poquito. Ahí está. Bueno. Acá en este menú ya hicimos todo. Probamos todo lo que había para probar acá. Vamos para atrás. Borrar código. Lectura código. Vamos a fijarnos allí en el tablero a ver si tenemos algún código grabado, a ver si lo borra. Yo no me acuerdo si tiene algún código o algo esta moto allí. Lo que no tiene es nada. Eso ya lo sabemos. No tenemos ningún código. Cuando apretan ustedes este botón acá y lo dejan apretado, si tiene algún código va a aparecer acá donde dice Fuel, ahí va a aparecer algún código. Y no tiene ningún código. El escáner nos mostró bien que no tenía ningún código. Lo que podemos hacer es generar algún código. Vamos a ver si podemos generar algún código. Cortamos y yo genero algún código. Y vamos a probar si lo borra. Bueno, ahí generamos un código. Vamos a ver si aparece acá el código. Ahí tenemos un código 16. Vamos acá al escáner. A ver qué no. Si lo podemos borrar. Vamos acá, opa.
Kawasaki dijimos. Búsqueda automática. Motor. Y vamos acá donde dice código. Acá dice, ¿está seguro que se va a borrar los códigos? Tiene que estar el motor apagado pero la llave prendida. Vamos a decirle que sí. Y ahí dice que ha borrado todo. Aceptar. Muy bien. Ahora vamos a ver acá. A ver si lo borró o no lo borró. Ahí nos muestra la nasta. Y está, no tenemos código. Como pueden ver, no hay código. Está, lo borró. Así que está hecho. Bueno, vamos a ir a ver qué más hay. Que nos salteamos todos los otros renglones. Los anteriores a motor. Buscamos vuelta Kawasaki. Kawasaki. Búsqueda automática. Acá ABS. ABS, a ver si no. Esto no va a decir nada. No hay nada. Inmovilizador no tiene porque fijamos ahí en la computadora y en el manual que no tiene. Y esto TPMS, eso es lo que las válvulas que miden la presión de las cubiertas, que tampoco tiene. ¿Tá? O sea que dentro de todo el escáner, para lo barato que es y la condición de ser chino y todo eso, que la verdad da muy buenos resultados. Se pueden ver una cantidad de cosas, probar muchos de los actuadores, casi todos. La verdad anda muy bien. Después la próxima prueba que vamos a hacer del JDA va a ser con esta moto. Con una Yamaha R6. Esta es 2018. Y esta trae toma de diagnóstico DLC. Que los modelos anteriores, hasta el 2016, no trajeron. Se hace todo el diagnóstico, el autodiagnóstico a través del tablero. Igual que los actuadores se prueban todo a través del tablero. Así que vamos a ver si podemos conectar el JDA. A ver qué hace en esta Yamaha. El modelo anterior a esta Yamaha, que le hicieron unos cuantos años, yo lo conecté igual al cable de datos comunicación que tiene entre la ECU y el tablero, y se comunicó el escáner, pero dio muy poquitos datos. Vamos a ver si con esta que trae toma de diagnóstico, a ver si nos puede dar algún dato más. Bueno, gente, como siempre los juego y los embromo. Aprieten todos los botones que hay allá abajo, me gusta, campanita, suscríbanse, compartan, hagan todo eso. Que es la forma de darme las gracias si este video y el contenido les resultó útil y relevante. Nos vemos en la próxima.